esta gente para mí siempre tendrá la putísima cruz y siempre que pueda recordar todo lo que hicieron por tapar el gobierno más corrupto de la putísima historia, que es el de Pedro Sánchez con toda esta tropa, non-stop. Why are you gay? Ha habido un artículo de Juan Sotibars recuperando y recordando algo, yo creo, muy importante, ¿vale? Y es la labor que han tenido algunos medios de comunicación a la hora de tapar todas las corruptelas y básicamente maquillar un poco lo que significaba el gobierno de Pedro Sánchez. Es una cortina de humo, ¿sabes? Nos manipula a todos. Y es un poco lo que han hecho ciertos periodistas capitaneados por una señora llamada Silvia Inchaurrondo. Entonces ha habido una serie de periodistas y una serie de señores que han sido cómplices durante estos últimos años. Nosotros les hemos llamado la Panzer Sanchista y ha habido distintas formas de referirse a ellos, pero yo creo que en común lo que tenían es que eran medios de comunicación dedicados única y exclusivamente a afilarle el sábele a Pedro Sánchez cada vez que aparecía algún tipo de escándalo, cada vez que salía algo relacionado con ellos, es decir, tururú, tururú, Ayuso hija de puta, cada vez que salía alguna polémica del Partido Socialista, ellos reproducir exacta y cuidadosamente la narrativa que le interesaba al PSOE, y ahí les tienes. Hoy, por ejemplo, en Televisión Española, Javier Ruiz, ¿de qué nos está hablando? De M. Rajoy, de la trama Gürtel. Somos sentimientos y tenemos seres humanos, entonces a mí me ha dolido mucho. No, es que son los mismos, es que Acciona también era una empresa que estaba en la trama Gürtel, Partido Popular, M. Rajoy, vaya. Dice, no es lo mismo, porque claro, nuestros corruptos son más simpáticos, son más guapos, se limpian mejor, ¿vale? Lo hacen, roban a favor de lo bueno. Y tenemos cosas como esta. Un Partido Popular que está escuchando dos versiones sobre esa moción de censura. Yo no voy a darle un balón de oxígeno al señor Sánchez en este momento para que le ratifique como presidente del gobierno de España. Yo lo haría, yo creo que sí. No voy a ser cómplice como sus socios para volver a ratificar al presidente del gobierno. A mí lo que me pide el cuerpo, pues sería eso. En el momento en el que vea alguna posibilidad, la voy a utilizar. Si hiciera la moción de censura, yo la haría comprometiéndome a que en el mismo día de firmar ante el rey el cargo de presidente del gobierno, convocaría yo las elecciones. Sé lo que tengo que hacer y lo haré. Pues yo sí creo... En este caso Esperanza Aguirre, hija de puta, ¿vale? Esperanza Aguirre es como, ¿sabes? Como la evolución de Isabel Díaz Ayuso para los progres. Yo creo que hay opiniones contrarias que seguramente pues están más acertadas que la mía, que creen que le quitaríamos el foco a Sánchez y nos lo pondríamos a nosotros mismos. Y esa es la noticia, ¿vale, chicos? ¿Y ya? Eso y lo de... ¿Cómo era? Lo de M. Rajoy y la Gürtel, muy importante. Antón Losada diciendo que a quién van a poner, ¿no? O sea, que si quitan al PSOE, que sí, que han robado, pero... que los otros también roban. Entonces ya para eso nos quedamos con estos. Es un poco la conclusión que sacaba Antón Losada. A veces se escucha a alguno de los portavoces del partido de apoyar o de facilitar, aunque sea levemente, que llegue un gobierno del Partido Popular barra Vox para cualquiera de los socios, es muy superior al coste que supone aguantar en este momento a un gobierno de progreso, al gobierno de progreso, claro. Coalición. Creo que mientras ese coste siga siendo es un coste superior, muy elevado. Entonces, Juan Sotibars nos ha recordado, ¿vale? Algo con lo que empezó una parte de esta ofensiva que ha tenido el gobierno contra los resortes de contrapoder democrático, en este caso contra el poder periodístico, que fue justo en el momento en el que imputaron a su mujer, justo en el momento en el que aparecieron ya las investigaciones de que su mujer estaba siendo señalada y que podía haber una investigación por detrás. En el momento en el que se supo eso, ellos sabían que ella iba a ser imputada, aunque todavía el resto no lo sabían. Escribieron la famosa carta a la ciudadanía. La famosa carta a la ciudadanía vino acompañada con otra carta capitaneada por la comisaria política de Radio Televisión Española, Silvia Inchaurrondo, Camacho 485, que escribió una carta a los periodistas para luchar contra el fango. Era un manifiesto contra el fango y la desinformación. En fin, la hipotenusa. Dice Juan Sotibars, los periodistas que firmaron el manifiesto contra el fango denigraron a los que investigan, se alinearon con la propaganda y se pusieron contra la verdad.
Que saquen otro manifiesto ahora para pedir perdón a sus compañeros y también a sus lectores. Dices, leamos de nuevo ahora aquel manifiesto de los buenos periodistas contra el fango. Pedro Sánchez, dice Juan Sotibars, pasó la ofensiva abierta contra el periodismo cuando empezaron a publicarse informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez. Pero su relación con la profesión había sido siempre belicosa. Nunca le gustaron las noticias sobre José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán o su propio hermano, y los que lo contrataron, hoy refrendadas por la UCO o en procesos judiciales abiertos. Ni las de Armengol y las mascarillas o Delcy Rodríguez y las maletas o Isabel Pardo de Vera y las mordidas, ni las de Ángel Víctor Torres, tal vez por judicializar. Por no hablar de otras, posiblemente ciertas, a tenor de las chabacanerías destapadas en el informe de la UCO y que uno hubiera preferido tomar por bulos o cuanto menos exageraciones. No por el bien del PSOE, sino por el bien del país. Me refiero a temas bananeros como las predicciones de Aldama que aún no se han cumplido, o las corrientes de aire de Marruecos, el voto por correo, las saunas del suegro y el proceso de primarias en el PSOE. De la tesis con que se doctoró Sánchez, mejor ni hablar. Sí, lo de la tesis yo creo que ya quedó claro en su momento. Bueno, son las 5, no he comido. Nótese que la mayor parte de los procesos judiciales abiertos para el sanchismo se iniciaron con noticias de prensa. Fabulosos periodistas fueron tirando de hilos de apariencia esdrújula, mientras muchos de sus compañeros los miraban por encima del hombro. Denuncia de un grupo ultra hecha con recortes de prensa. ¿Recordáis a Alan Barroso? Alan Barroso. ¿Recordáis cuando la muletilla de Alan Barroso eran 8 recortes de prensa y 7 folios? ¡Qué cutre! ¿Cómo vas a dimitir por eso? Presidente, quédate. Es usted guapísimo. Este gobierno es necesario para este país. No puede caer por algo tan tonto como esto. Pues ahí estaban, Ahí estaban. Nótese que la mayor parte de los procesos judiciales para el sanchismo se iniciaron con noticias de prensa. Los miraban por encima del hombro, denuncia de un grupo ultra hecha con recortes de prensa, decían a coro, como si estos dignos hicieran otra cosa que recortes de prensa. Al reguero de noticias, el gobierno lo tildó de fango y bulos, y casi nada de esto aparecía en medios de órbita socialdemócrata. Ningún prurito acosó a sus redacciones, ninguna curiosidad, salvo para desmentirlo todo con copias y pegas de gabinete y canutazos en los pasillos del Congreso. Cierto que hubo algunos bulos y cagadas, pero la todavía incipiente sincronizada hizo algo peor que equivocarse, desacreditó la verdad que hoy nos aplasta. Cogió la parte por el todo y aplicó esta regla tan sencilla: si deja mal al PSOE, ha de ser falso. En Lo País, en la SER, Idafe Martín se enfrentaba a estas noticias con los ladridos estridentes del pequinés de una señora enjollada. Hoy Idafe Martín trabaja para la PSOE construyéndoles argumentario. Y el argumentario evidentemente es fango, bulos, ultraderecha, lawfare. ¿Vale? Idafe Martín se enfrentaba a estas noticias con los ladridos estridentes del pequinés de una señora enjollada y se refería al conjunto de periódicos que informaban como la fachosfera. Llamaba a The Objective contenedor amarillo o de ojete, a Voz Populi contenedor verde, a El Debate mierda, y no le temblaba en pulso para ladrar a los investigadores de El Confidencial, El Mundo o el ABC contra radiofonistas como Carlos Alsina, a quien profesaba una manía particular. Terminaría en la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa y cobrando un sueldo de dinero público como premio a sus vituperios, junto a Daniel Bernabé. Eso es trucazo, Esto es algo que suele hacer bastante la PSOE, y es a las personas que han sido fieles, a las personas que las han estado defendiendo, ¿vale? A las personas que les han dedicado cierta lealtad, a ellos se los acaban pagando y en este caso pues les pusieron de asesor para que cobrasen de dinero público que pagáis con vuestros impuestos, y está bastante bien. Menciono a Idafe y su ascenso para recalcar algo. La actitud de Pedro Sánchez con el periodismo ya era muy tensa antes de las elecciones anticipadas del verano, cuando Idafe tuvo en la SER una tostonera sección sobre buen y mal periodismo. Sánchez no solo no concedía entrevistas a quien le apretaba las tuercas, vicio habitual en los presidentes, sino que señalaba veladamente a comunicadores como Pablo Motos o Ana Rosa Quintana, quienes, según él, trabajaban para el Partido Popular. Y contaba con un verdadero ejército de activistas en las redacciones. Las tertulias y las redes sociales supimos poco a poco que pagados para que las acusaciones más o menos sutiles de Moncloa adquirieran luego la apariencia de listas negras.
Ketty Garat puede hablar de esto tanto como José María Olmo. La dialéctica en la que el PSOE planteó su campaña electoral veraniega fue: un gobierno honrado y progresista trata de mejorar España, pero la caterva de pseudomedios de ultraderecha hablan de sanchismo y utilizan la máquina del fango. Era Sánchez versus el periodismo, como más adelante sería Sánchez versus los jueces o Sánchez versus la UCO. En esa campaña electoral, por cierto, Leire Díez estaba trabajando en Correos y la trama criminal, descrita por la Guardia Civil, operaba a pleno rendimiento. Sin embargo, como decía al inicio, para este culturista del ego llamado Pedro Sánchez, las informaciones sobre su mujer marcaron la diferencia. Cuando la prensa empezó a dar a conocer la actividad de Begoña Gómez, el presidente enloqueció. Dijo necesitar 5 días de reflexión y su opereta lo cambió todo. Fue entonces cuando un grupo de periodistas firmaron un manifiesto contra el fango y los bulos y tomaron partido abiertamente por el partido y contra su profesión, y lo hicieron en nombre de la profesión. Estoy de acuerdo con Rubén Arranz, aquello quedará tal vez como el mayor escándalo sucedido a la sombra del sanchismo. El manifiesto decía así: el ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los 2 últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra la base misma de las democracias parlamentarias y deja inerme al Estado de Derecho. Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las redes sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento. No al golpismo judicial y mediático, no a la máquina del fango. Capitaneado todo por Silvia Inchunchuchondo, ¿vale? Firmaban la espontánea homilia gubernamental, entre otros Silvia Inchaurrondo, Iñaki Gabilondo, Miguel Mora, Rosa María Artal, Mónica Andrade, Virginia Pérez, Alonso, Vanessa Jiménez, Maruja Torres, Gerardo TC, Juan Tortosa, Manuel Rivas, Antón Losada, Ana Pardo de Vera, Manuel Sánchez, Rosa Villacastín, Jesús Maraña, Javier Gallego, Magda Bandera, Cristina Fallarás o Marisa Coán. Estas últimas, por cierto, algunas de las más activas promotoras del Yo sí te creo, hermana. Cuando se puso este manifiesto, el 26 de abril de 2024, hacía poco más de un mes que el fiscal general del Estado había filtrado presuntamente la comunicación entre el abogado del novio de Ayuso y la fiscalía con la excusa de escribir una nota de prensa para luchar contra un bulo. Efectivamente, se había publicado uno, pergeñado por Miguel Ángel Rodríguez, sobre un pacto frustrado con el novio de Ayuso y la fiscalía. Luego García Ortiz borró sus teléfonos y a muchos profesionales eso no les pareció sospechoso. Me gusta la fruta. Luego el fiscal general borró sus teléfonos y a muchos profesionales eso no les pareció sospechoso. En el caso del bulo de Miguel Ángel Rodríguez, los periodistas del manifiesto y aquellos a los que estos tildaban de pseudo periodistas estuvieron de acuerdo. El Partido Popular había intoxicado informativamente y yo pensé que esta es exactamente la diferencia entre los que firmaron ese engendro y los que no. Los primeros solo están dispuestos a investigar si favorece el socialismo, los segundos, mientras tanto, se dedicaban a informar, a fiscalizar, caiga quien caiga. Mi homenaje hoy para todos esos periodistas acusados por el manifiesto de un crimen tan terrible como hacer buen periodismo, mientras los firmantes se alineaban con un gobierno corrupto y un presidente de opereta. Ahora que la caída de Santos Cerdán hace caer las fichas de dominó y se conoce el burdo intento de fontanería para reventar la UCO, esa lista de nombres ilustres deberían llamar puerta por las redacciones y rogar el perdón de sus compañeros. Y habrá que decirles no, ¿vale? Yo voy a perseguir que esta gente sea perseguida Voy a perseguir que esta gente sea perseguida. Es que cómo se nota que llevo aquí 3 horas dándole sin parar, ¿eh? Yo, hasta que esta gente, ¿vale?, no sea señalada por la calle de manera incansable por el acto de servilismo al peor gobierno de la putísima historia que ha tenido este país, no voy a parar. O sea, esta gente para mí siempre tendrá la putísima cruz, y siempre que pueda recordar todo lo que hicieron por tapar el gobierno más corrupto de la putísima historia, que es el de Pedro Sánchez con toda esta tropa, non-stop. Y desde luego voy a disfrutar en el momento en el que haya un cambio de régimen aquí y esta gente sea fulminada de televisión española y les cueste volver a encontrar trabajo. Que me quedo sin comer.